vez más para continuar con el estudio del libro de Éxodo. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que me acompañen en una oración para que la bendición de Dios sea que nos acompañe en esta travesía del día de hoy y que nosotros podamos recibir el verdadero mensaje y el entendimiento que necesitamos de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha guiado hasta el día de hoy. Tú eres, Señor, quien pone en nosotros el entendimiento y te pedimos hoy, Señor, en esta noche, que seas tú iluminándonos en el camino que vamos a recorrer. Señor, bendícenos con tu sabiduría. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, una vez más vamos a continuar con este estudio del libro de Éxodo que corresponde a la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Como lo hemos explicado anteriormente, nosotros en esta oportunidad vamos a estudiar los capítulos 3, 4, 5 y 6. Esta historia a la que vamos a referirnos el día de hoy y que está asociada con la geografía bíblica, como lo explicamos en la clase anterior, dijimos bien claro que la primera parte, que el primer momento entre la liberación y el camino hasta el monte Sinaí o hasta lo que es el desierto de Sinaí corresponde a Éxodo. Esa es la primera parte que vamos a estudiar en este libro. La manifestación de Dios ante el pueblo de Israel, ante el pueblo hebreo, y donde les otorga, les entrega las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos y otras leyes que sirven de aspecto social para que ellos puedan convivir desde el aspecto espiritual, para lo que es la adoración y la reverencia que ellos deben tener a Dios. Todo esto es entregado en el monte de Sinaí, en el monte de Dios, el monte Horeb también se le conoce. Y es ahí donde se forma y se tiene el libro de Levíticos. Posteriormente, cuando ellos nuevamente reinician la travesía, tenemos que entre lo que se reinicia después del monte de Sinaí hasta antes de llegar a la tierra prometida, Jericó, tenemos lo que es Números, y por último tenemos a Deuteronomio, que es el momento en que ya se encuentran frente a la tierra Jericó, listos para ingresar. Pero hoy, como vamos a continuar en esta clase número 2, lo que corresponde al Éxodo, nosotros, quiero yo, antes de iniciar esta clase, hacer una introducción, un resumen de lo que corresponde a lo que es Moisés. El personaje principal de este relato bíblico es Moisés. Nosotros sabemos muy claro que Moisés nació en Egipto. Él nació durante lo que vendría a ser el dominio faraónico en la ciudad de Ramsés, en Egipto. Pero cuando él nació, sabíamos que ya el faraón tenía temor del pueblo de Israel porque había sido fructificado y se había multiplicado y se había vuelto un pueblo con cierto poder si se hubiera sido unido o si hubiera sido organizado. Entonces el faraón dispuso en aquel entonces que todos los varones, todos los niños nacidos sean muertos, sean arrojados inclusive al río para que sean ahogados. Sin embargo, sabemos a través de la historia que ante este decreto de muerte hacia los niños, su madre salvaguardó a Moisés, ¿no? Construyó lo que hoy en el diccionario común lo definimos como Moisés, un canasto donde lo puso a él y lo puso en la orilla del río, donde la hija del faraón lo vio y lo tomó y lo prohijó, o sea, lo hizo su hijo, entregándolo nuevamente a su madre para que lo criase y posteriormente se lo devolviese cuando ya dejó de ser niño, dejó de tener esa atención y dejó de ser bebé y pasa a ser ya un niño más grande, donde ella se lo lleva al palacio y es ahí donde él crece y se desarrolla esta historia. Asimismo, como hemos visto, hubo un decreto de muerte sobre los niños, igual en nuestro Señor Jesucristo. También vamos a hacer la figura comparativa con lo que es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que todos los eventos que estamos estudiando, y lo hemos venido diciendo desde Génesis, con José y ahora con Moisés, nos damos cuenta que siempre tiene que ver con lo que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo en que Él vino
y también hubo un decreto de muerte. En este caso el decreto de muerte lo dio Herodes contra los niños porque se enteró que la gente hablaba y que decía que el Mesías, el enviado, el rey, había nacido. Igual manera, en este caso, por otra razón, pero de igual forma, se dio un decreto de muerte sobre los niños en el tiempo de Moisés. Y ambos niños fueron salvaguardados. No sabemos que nuestro Señor Jesucristo, un ángel le habló a José y se movió para Egipto. Y en el caso de Moisés, se movió dentro del palacio del faraón en Egipto, y donde salvaguardó su vida, donde la hija del faraón lo prohijó. Y nos vamos a ir dando cuenta, conforme vayamos relatando la historia, que realmente existe una comparación con lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este caso, cuando nosotros vamos a empezar ya el estudio de lo que corresponde a la vida y al éxodo de lo que es el pueblo de Israel y la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Primero quiero que nuevamente vayamos a la geografía bíblica, porque es necesario que nosotros entendamos muy claramente qué es lo que sucedió durante todo este periodo. Esto nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos y a entender muchas cosas. Primero, sabemos que el pueblo de Israel salió de Ramesés, cruzó el Mar Rojo, se dirigió al desierto de Sinaí y posteriormente continuó su ruta hasta llegar a Jericó. La línea azul que yo he colocado vendría a ser la ruta de Moisés cuando él asesina al soldado judío, al soldado romano, egipcio, que en ese momento está golpeando a uno de su pueblo, a un hebreo, a un hombre del pueblo de Israel. Y esa es la ruta en la línea azul que él sigue. O sea que él, cuando él sale de lo que corresponde a Egipto y se dirige a Madián, él ya estaba siendo en ese momento preparado por Dios, porque él iba a ser el guía del terreno donde iba a ser sacado el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ningún momento Moisés tuvo conocimiento de esto. Aquí vemos un acercamiento de lo que es la salida inicial. Este primer paso que está entre Ramesés y el monte de Sinaí o el desierto de Sinaí, le tomó al pueblo de Israel 2 meses. Más adelante vamos a ir viendo este detalle, pero voy adelantándole. Tomó 2 meses caminar al pueblo desde Ramesés hasta el monte de Sinaí, que es la parte del Éxodo. Esto es lo que vamos a estudiar, toda esta ruta y los eventos que sucedieron durante este periodo. Y después tenemos lo que es la travesía del monte de Sinaí hacia lo que es Jericó. En Madián, en la zona de Madián, Moisés vivió por 40 años. Y sabemos que cuando Moisés salió de Egipto tenía 40 años. Por lo tanto, cuando Moisés regresó para libertar el pueblo, tenía 80 años de edad. Eso es también un dato bíblico que lo vamos a ir descubriendo conforme vamos a ir viendo los versículos y nos vamos a ir dando cuenta. Todo esto que tiene que ver con Moisés tiene que ver también igualmente con una figura comparativa con Cristo, porque Moisés tuvo este decreto de muerte y al mismo tiempo también fue el hombre que fue enviado por Dios, porque eso lo llamó en el monte de Dios, en el monte de Sinaí, en el monte Oré, que esas 3 cosas son lo mismo, y vino para libertar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿no? Sacándolo de Egipto de la esclavitud. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros, ¿para qué? Para darnos la libertad del pecado, para entregarnos la vida eterna. Y Él fue Él es el camino. Nuestro Señor Jesucristo se convirtió para nosotros la puerta y el camino hacia la vida eterna. Igual manera, Moisés se convirtió para el pueblo de Israel el guía del camino que los llevaba hacia la tierra prometida, una tierra que produce leche y miel. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino hacia ¿dónde? Hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén, que también iba a ser ubicada, como lo hemos visto en Apocalipsis, se ubicará exactamente donde está la tierra prometida, y hacia ahí vamos a llegar al final de la historia, de acuerdo a los eventos que están registrados en la palabra de Dios.
Y así vamos a ir dando cuenta. Ahora les voy a pedir que por favor nos vayamos a Éxodo capítulo 3 al versículo 1. Vamos a empezar leyendo esto y vamos a empezar explicando todas las cosas y todos los eventos que nos van a ir sucediendo. Capítulo 3, versículo 1 al 9 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya sabemos, Horeb, monte de Dios, estamos hablando aquí. Esto es Horeb, monte de Dios, monte de Sinaí, donde se entregarán los 10 mandamientos, las tablas de Dios que fueron hechas con el dedo de Dios serán entregadas en este lugar. Entonces Moisés se trasladaba de Madián hacia este lugar donde él no tenía conocimiento todavía de los eventos que iban a suceder más adelante. ¿Para qué? Para pastear las ovejas de su suegro Jetro. Continuamos. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Observen ustedes que lo que a Moisés lo acerca inicialmente hacia la zarza es ver un evento fuera de lo usual, ¿no? Ver un evento que lo normal era que el fuego queme la zarza, pero sin embargo no la quemaba en este caso. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Me voy a detener en este versículo 5 y vamos a entender lo que está pasando aquí. Primero, imagínense que Moisés sí conocía su procedencia de ser hebreo. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando él creció de bebé a niño, fue dejado con su madre por encargo de la hija del faraón. Por lo tanto, y por el evento que sucede cuando él golpea y mata al egipcio, la Biblia identifica que él lo hace porque siente que está golpeando a uno de sus hermanos. Eso nos muestra a nosotros que él sí conocía su procedencia. Sin embargo, él no fue educado con lo que vendríamos a decir los preceptos y las costumbres hebreas del pueblo de Israel, porque él fue entregado a la hija del faraón y se movió y creció como un niño egipcio, vistió como un niño egipcio, tenía que hablar y aprendió de seguro las costumbres de un niño y un hombre egipcio. Y es así como él se desarrolla durante los primeros, prácticamente durante los primeros 40 años de su vida, sin olvidar que los primeros años de su niñez sí fueron con conocimiento de su procedencia. Posteriormente a este evento, cuando él sale de Egipto huyendo, porque se ve descubierto por lo que ha hecho, él se mueve a Madián. En Madián, cuando él llega a Madián, Madián es una zona donde viven los que denominan en ese entonces madianitas. Madianitas son descendencia de el cuarto hijo de la esposa Cetura de Abraham. De ahí vienen ellos. Ellos adoran al dios Baal, al dios del sol. Ellos tienen esa adoración en ese tiempo. Entonces, cuando Moisés sale de Egipto y se mueve a Madián, se movió entre hombres que adoraban a diferentes dioses hacia un lugar donde vivió otros 40 años y se hizo suegro de un sacerdote madianita, de un hombre que le rendía culto al dios Baal. Sin embargo, sabemos que él de una u otra manera mantuvo su corazón acercado con lo que es la costumbre hebrea, sus orígenes. Pero aún así, cuando él llega a Madián, y lo vamos a leer más adelante en la historia, nos vamos a dar cuenta que realmente
las hijas de Jetro, que eran 7 que estaban pasteando en Madián a sus ovejas, cuando él llega al lugar, se dan cuenta y le informan a su padre de que un hombre egipcio. ¿Qué significa esto? Significa que la apariencia de él, su hablar, su manifestar, su conducta era de un hombre egipcio, porque él en realidad creció con las costumbres y las vestimentas y la apariencia egipcia. Entonces vemos un Moisés que en realidad no vivió, no se desarrolló dentro de las cosas de Dios. Por eso que cuando la zarza se le revela a Dios a él, en ese momento lo que el Señor hace es, comienza también a darle un entrenamiento de lo que correspondería a la reverencia, ¿no? Y la adoración a Dios. Y le dice: Moisés, quítate el calzado porque tierra santa estás pisando. Y existen muchas interpretaciones al respecto por qué significa quitarse el calzado, pero era parte de la costumbre hebrea, era parte de ellos, que para ellos ingresar a los ambientes siempre se quitaban las sandalias, se lavaban los pies y procedían a moverse en los ambientes interiores. De todas maneras, el Señor comienza a instruir a Moisés, y esta es la primera manifestación que nosotros tenemos de Dios hacia Moisés, en la cual a él se le indica y él se ve en una manifestación de lo que correspondería a lo que es la costumbre y la manifestación de la instrucción hebrea, de la instrucción del pueblo de Israel. Continuamos. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ellos conocían de que mirar a Dios significaba morir. Ya ellos tenían ese conocimiento y Moisés lo tuvo, por eso cubrió su rostro. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahí nos damos cuenta nosotros cómo realmente comienza ya la travesía de Moisés. Ya aquí, después de este evento, nos vamos a dar cuenta que ya Moisés es encaminado para la labor y la misión en que él fue preparado durante todos los años de su vida. El propósito de su vida de Moisés fue entrenarlo, Dios prepararlo, Dios lo preparó, lo entrenó, lo instruyó. ¿Para qué? Para que sirviera no solamente como un líder espiritual de su pueblo, sino también como un guía, y para que lo organice y lo pueda formar para lo que después, posteriormente, se constituyó en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Continuamos, versículo 10, vamos a ir al versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como calidad de hombre, él consideraba que no estaba en posición de poder hacer esto. Y eso es normal para todo hombre que no había tenido realmente durante los 40 últimos años ningún tipo de preparación, aparentemente ningún tipo de preparación militar, ni preparación de otro tipo, sino se había dedicado a lo que era el pastear ovejas de su suegro Jetro. Versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y esto sucede, esta revelación, sabemos que esta revelación y esta manifestación sucede en lo que se denomina el monte de Dios, el monte Oré, el monte de Sinaí. Versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Observen ustedes que la revelación de Dios hasta este momento, tal cual empezó la revelación con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor siempre se revelaba con el nombre o con el apelativo o la denominación de decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los padres de lo que corresponde al pueblo de Israel. Esa era la manera en que se le conocía a Dios hasta este momento, porque esa es la manera en que se había revelado. Y eso es importante que nosotros tomemos, porque todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros vamos a ir conociendo es lo que Dios nos va a ir revelando. No significa que eso sea el todo de todo, solo significa que nosotros solo conocemos lo que Dios nos ha revelado para conocer. Y eso es muy importante para no llegar a la conclusión y determinar de que Dios está metido en una pequeña caja o es un conocimiento limitado. Dios es tan inmenso y tan grande, tan insondable, dice la palabra, que es el conocimiento de Él, que nosotros solo conocemos lo que Él nos ha permitido conocer. Y asimismo, en un inicio Él solo permite ser conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí vamos a ver cómo ya con Moisés viene una nueva revelación hacia el nombre de Dios. Continuamos. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y aquí tenemos ya la identificación de dos maneras diferentes de llamarlo. La manera en que al día de hoy nosotros usamos para identificar a Dios, como es su nombre Jehová, y el yo soy, el gran yo soy, que es para nosotros también. Son dos maneras de identificar a Dios, y aquí lo dice cuando en su palabra, entre los versículos 14 y 15, Él le dice, y además termina el versículo 15 diciendo: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y así es como hasta el día de hoy nosotros venimos recordando y hablando e identificando a nuestro Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Bien claro, en este versículo le está indicando que los va a llevar nuevamente a Canaán, a la tierra prometida, pero que es una tierra que está ya habitada por todas estas tipos de personas, por estas tribus o estas gente de estos pueblos que así se identifican. Versículo 18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esta es la primera manera en que se presentan y piden solo 3 días para ir al desierto para hacer sacrificios a Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, el Señor ya le dice a Moisés que pese a que él va a ir de parte de él, el faraón no lo va a dejar ir, y que todavía va a ser necesario poner mano fuerte, o sea, a presionar de una manera en que ya sabemos posteriormente todo lo que sucede con las plagas. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto,
con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped, y se refiere, de la manera en que está escrito en la palabra, se refiere a los huéspedes mujeres, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y así es como el Señor le da un primer panorama a Moisés de todas las cosas que va a hacer. Y pasamos así también el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Observen aquí, porque en este momento, cuando empezamos nosotros ya la historia de lo que es el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta cómo Moisés, pese al llamamiento de Dios, él comienza a tener dudas o objeciones ante Dios por la posición en la que Dios lo va a enviar. Comienza a tener una discusión prácticamente, poniendo un pero, un porqué, un obstáculo para que él pueda ir y realizar esta obra. Cuando el Señor lo llama a Moisés, lo llama solo a Moisés. Cuando Moisés es llamado, no hay nadie con Moisés, es solo el ángel de Jehová en la zarza y Moisés. No estaba su hermano, Dios no había hablado con Aarón. ¿Por qué? Porque todo en este momento estaba dirigido a Moisés. Sin embargo, vemos cómo Moisés comienza a no aceptar el designio de Dios, sino comienza a cuestionar. Y nos vamos a dar cuenta más adelante cómo una persona que es llamada y no acepta el llamado de Dios, pese a que Dios le está diciendo, logra poner a otra persona en ese lugar. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede con algo muy importante que hasta el día de hoy llega a ser inclusive puesto en el arca del pacto, lo que es la vara de Aarón, no la vara de Moisés. Nos vamos a dar cuenta cómo en un inicio el Señor utiliza para demostrarle a Moisés su poder la vara de Moisés, pero al final, por la insistencia en que Moisés considera su incapacidad o que no está lo suficientemente preparado, entonces el Señor tiene que recurrir a su hermano y al final termina usando la vara de Aarón y no la vara de Moisés. Y vamos a verlo en la historia más adelante cuando lo vamos a ir detallando. Por eso que es importante aceptar todas las responsabilidades que Dios nos da a nosotros, para no perdernos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Versículo 3, y él le dijo: échala en la tierra, y él echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Observen cómo Dios no le dice tómala por la cabeza, le dice tómala por la cola. Si usted tiene el mínimo conocimiento de cómo se debe coger una serpiente, para aquellos que tienen esa habilidad especial, no la cogen por la cola. Si usted coge una serpiente por la cola, entonces la serpiente lo morderá. Pero sin embargo, Dios le da la instrucción a él de algo que parecía ilógico, incongruente, inaceptable: coger una serpiente por la cola. Pero como el poder de Dios estaba sobre todas estas cosas, cuando Moisés la coge, nuevamente se vuelve vara para Moisés. Y esto nos da pie a nosotros de que debemos seguir la instrucción de Dios, aunque la lógica a veces no nos acompañe en nuestra mente. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno,
Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, se había curado. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. Le da 3 señales el Señor a Moisés para que lo ejecute en frente del pueblo de Israel. Y le dice, si no atienden la primera, habrá la segunda. Si no atienden la segunda, habrá la tercera. En ese orden y en esa manera, de acuerdo a la manifestación de la credibilidad del pueblo, es que se iban a producir las señales. Continuamos. Versículo 10. 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos concluyen que esto significa que él era tartamudo. En la palabra de Dios no existe una definición que nos indique que Moisés sea tartamudo. Solo tenemos una referencia en que él mismo se define como un hombre tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces podemos asociar esta definición con una tartamudez, con una manera, con un retraso de hablar. Pero no existe tal definición en forma concreta. Continuamos. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Aún sigue insistiendo de que su deficiencia es objeto de, o es materia de no ser calificado para el trabajo que Dios lo está encomendando. Sin embargo, no es el hombre el que realiza la obra de Dios, sino el hombre es usado porque es Dios manejando al hombre para que haga la obra de Dios. Y todo lo que él necesitaría y todo lo que él iba a necesitar, Dios se lo iba a proveer. Pero sin embargo, como Moisés ya sabemos, cuando es en ese momento llamado y es explicado por Dios, había vivido 40 años en Egipto, entonces entendamos que había vivido prácticamente los 40 años, solo la niñez en lo que es el pueblo hebreo con la fe hebrea, solamente 40 años en Egipto, bajo el dominio de lo que son dioses ajenos y costumbres egipcias, y 40 años bajo el dominio y bajo las costumbres de un sacerdote madianita, que es un sacerdote del dios Baal. Entonces Moisés tuvo que haber sido de una u otra manera, crearle esa falta de confianza, esa falta de credibilidad, pero Dios trabaja con él en esto y continúa. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En otras palabras, Dios seguirá usando a Moisés como el hombre o el intermediario para comunicar. Dios habla a Moisés, Moisés transmite la idea a Aarón y Aarón es el que le habla al pueblo egipcio. 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y le está hablando todavía de su vara, de la vara propia de Moisés. Versículo 21.
dice, aquí ya empezamos, versículo 18. En el versículo 18 dice, Moisés vuelve a Egipto. Ya aquí comienza a ejecutarse la orden de Dios. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y observen ustedes, el versículo 19 dice, vuelve porque todos los que te perseguían ya murieron. Si hacemos la comparación con nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que José y María retornan nuevamente a lo que es el Nazaret, cuando ya Herodes el Grande, que es el que mandó matar a los niños, ha muerto, ha cesado ya en el poder. Por eso es otra similitud que vemos en cuanto a cómo es que el retorno se sucede hacia donde es el cumplimiento de la misión. En el caso de Moisés, el retorno es a Egipto para sacar al pueblo, y en el caso de Jesús, el retorno es nuevamente a lo que vendría a ser la tierra prometida, Jerusalén, ¿no? Lo que es hoy día Israel. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Observen ustedes cómo aquí en este versículo 20 ya nos dice a nosotros que su mujer, que sabemos que es Séfora, y sus hijos, Moisés tuvo 2 hijos. Moisés tuvo 2 hijos con Séfora. Y lo tenemos en la palabra, los tenemos identificados. Si nosotros nos vamos a Éxodo, al capítulo 18, al versículo de 2 al 5, nos vamos a dar cuenta que dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, el mayor, el primogénito, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Como ven, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, y en Primera de Crónicas, en el capítulo 23, del 13 al 15, nuevamente se hace mención que él tuvo 2 hijos, y que era Gersón y Eliezer. Moisés pertenece a la tribu de Leví, al igual que su hermano Aarón. Sabemos que su hermano Aarón es el que llega a tener el sumo sacerdocio de lo que es el pueblo de Israel cuando es instaurado por mandato de Dios. Y Moisés queda como líder total de todos, ¿no? Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que realmente el Señor después va actuando. Pero esto es importante porque ya vemos aquí que los hijos de Moisés, quien vivió 40 años en Madián, no nos dice la edad de los hijos de Moisés, pero podemos presumir que eran ya unos jóvenes. No eran unos niños realmente, sino podrían ya haber sido jóvenes, mayores ya de 20 años, y eso es lo que vamos a suponer cuando la historia más adelante nos vaya dando cuenta de cómo es que van sucediendo los hechos. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y le hace conocer ya antes de que venga todo estos eventos de las 10 plagas, que lo vamos a estudiar más adelante, no el día de hoy, ya el Señor le hace conocer que va a suceder este evento al faraón. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y ya aquí hablamos ya de otro evento diferente que tiene que ver con Moisés. Entonces Séfora
tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Nosotros sabemos que el Señor dispuso desde Abraham que todo aquel que era parte o descendencia del pueblo debería ser circuncidado. Esta es una de las disposiciones. Pero sabemos que Moisés, quien no tenía arraigada esta costumbre, esta ley sobre él mismo, ¿por qué? Porque vivió 40 años en Egipto y 40 años en una zona donde se adoraba el dios Baal, y siendo él en ese momento, según la palabra de Dios, el único del pueblo de Israel que vivía en ese sitio. Entonces, él no vio, sin embargo, Séfora, la esposa, que era la hija de un sacerdote madianita, comprendió esta circunstancia y hizo lo que debió hacer Moisés, ¿no? Circuncidó a su hijo, en ese entonces el primogénito, estamos hablando de Gersón. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Este es el tiempo en donde Dios le habla a Aarón. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, todo lo que le pidió se hizo delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, reconocieron que Moisés sí era el enviado de Dios. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Propio de lo que es el faraón, quien no seguía al Dios de Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hicisteis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Lo que motivó el accionar de Moisés es que se haga con más fuerza y más crudeza lo que vendría a ser la opresión sobre el pueblo de Israel. Versículo 9. Agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja de donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices: haced el ladrillo? He aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Versículo 17.
Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de tarea cada día. Encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían a la presencia del faraón, y le dijeron: mira, Jehová sobre nosotros juzgue, nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y aquí viene, dice, Jesús comisiona a Moisés y Aarón. En el versículo 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y aquí es donde nosotros a veces suceden cosas con Dios que no entendemos. Nosotros a veces solo tenemos a asociar que solo las cosas buenas o las cosas que nos produce paz, gozo o satisfacción personal son las cosas que realmente van de la mano con Dios. A veces vivimos momentos difíciles, a veces tenemos momentos de opresión o de preocupaciones extremas y que aún son más añadidos en Él, y pensamos que no estamos realmente en los caminos correctos de Dios y no entendemos cómo Dios trabaja. Lo que nosotros tenemos que tener es fe y confianza, porque Dios está con nosotros, con aquellos que creemos en Él, con aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y no importa qué es lo que estemos pasando, y si aún así se agrava más, porque sabemos que el final será victorioso, porque con Él ese es el final. Somos victoriosos en Él. Continuamos. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya hemos hablado de esto con respecto a que este es el momento en que Él se hace conocer como Jehová de aquí para adelante, que es hasta el día de hoy como lo conocemos, y como el gran yo soy. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo acá yo lo puse en una forma ordenada para entender todas las cosas que el Señor hace. Dice: os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra para la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os daré por heredad yo Jehová. Como ustedes pueden ver, este es el plan de Dios. Estos 6 puntos es el plan de Dios en este momento para el Éxodo. Esto es lo que mandó Dios a hacer a Moisés. Lo mandó Dios para que él cubriera todas estas cosas y pudiera él salir adelante. Aquí lo vemos claramente, 6 puntos que el Señor va a cumplir con ellos. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón
y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y aquí en este versículo 14 empieza el detalle de lo que vendría a ser los jefes de familia, ¿no? y sus descendientes, como son sus hijos, todo. No voy a leer esta parte porque es un poco, ahorita no es necesario conocer esto, ya lo hemos venido repitiendo, pero sí, por ejemplo, en el versículo 17 habla los hijos de Gersón, y habla de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Después nos vamos a ir directamente al versículo 20, y en el versículo 20 sí vamos a encontrar nosotros algo interesante. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Estos son los padres de Moisés y de Aarón, Amram y su tía Jocabed. Y nosotros después vamos a irnos a lo que corresponde el versículo 23, y nos vamos a dar cuenta que acá dice, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los 4 hijos de Aarón, y son importantes mencionarlos porque son los que van a suceder después que Aarón es nombrado sumo sacerdote. Sabemos que el que lo sigue cuando él muere es Eleazar, porque los primeros 2 hijos no hicieron bien las cosas ante Dios y mueren. Dice, y versículo 26 nos dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces sabemos que cuando habla en el versículo 20 quiénes son los padres, sabemos del versículo 26 que se está refiriendo a Moisés y Aarón, del cual estamos leyendo en este libro. Y dice versículo 27, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová, 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo puede, pues me ha de oír Faraón? Como ustedes ven, Moisés nunca deja de insistirle a Dios que él no está capacitado. Es una lección para nosotros porque nos vamos a dar cuenta que la vara de Moisés es la que pudo haber estado en el arca del pacto. Nos damos cuenta que Moisés pudo haber hecho todo, pudo haber recibido todo lo que necesitaba de Dios. Si él era tardo, Dios lo podía sanar, Dios podía haber hecho en él cualquiera de estas cosas. Sanidad, podía haber corregido, es el Dios que todo lo puede. Sin embargo, como él puso la objeción, Dios le dio la facilidad de otra manera. Y es así como sucede. Nosotros no debemos dejar que nuestro compromiso, nuestro llamado se pierda o tenga que ser materia de un auxilio porque estamos diciendo no puedo. Tengamos fe que si Dios nos ha elegido, nos va a capacitar con todo lo que nosotros necesitamos. No importa cuál es la obra que tú hagas, no hay obra pequeña ni obra grande, porque la obra de Dios es una sola y es de Dios. Nosotros somos esas piezas, esas piedras, esos hombres que contribuimos a la obra de Dios. Somos parte de la obra de Dios. Y por eso que cada cosa que hacemos, cada pieza que ponemos en su lugar, estamos ayudando a su cumplimiento. Y así es como sucedió. Hemos visto la historia. Este tiempo es un tiempo histórico. Vemos que todavía no ha salido el pueblo de lo que corresponde a Ramesés, que es donde vivía. Todavía Moisés sigue en la conversación con el faraón para que deje libre al pueblo. Y es así como sucede. Por eso que esta primera parte es histórica, pero hay que entender que aún siendo histórica, también hay una similitud con lo que es Cristo. Y así vamos a ir desarrollando y nos vamos a ir conociendo cosas muy interesantes que van a venir más adelante en las siguientes clases con respecto a lo que es las plagas,
todo lo que es Dios obrando ante el pueblo de Israel. Hermanos, les agradezco su atención, les agradezco la oportunidad de haberme acompañado y los invito el próximo martes a las 8:30 de la noche que continuemos para que continuamos con esta clase de Éxodo. Dios los bendiga.